Este podcast es presentado por Why Entertainment. Política, valores, religión, educación, tecnología, televisión. No apto para fanáticos. No seas del montón. Why Entertainment, un nuevo concepto en entretenimiento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Por 9ª semana consecutiva estamos aquí con el nuevo episodio del podcast de Why Entertainment. Llevamos casi 2 meses publicando esta serie de podcast edición 2013. No sabemos cuántos episodios más habrá, pero esperamos que aún sean muchos. Les recordamos que si quieren escribirnos lo pueden hacer a ludwig.bs@gmail.com. Esto es LUDW y latina K.bs@gmail.com. Gracias, mil gracias a todos ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado qué sería de nosotros sin tecnología? La verdad es que un mundo sin tecnología es algo inimaginable. No habría televisión, no habría celulares, no habría computadoras y obviamente no habría internet ni redes sociales. ¿Se imaginan un mundo sin Facebook? No tendríamos todos los amigos que tenemos gracias a él, amigos de otros países, amigos que jamás en la vida hemos visto en persona, amigos de los cuales no tenemos idea de su verdadera personalidad. Tendríamos que conformarnos con los amigos que conocemos y que están cerca de nosotros. Qué aburrido, ¿verdad? Por si no notaron el sarcasmo en mi comentario, la tecnología nos está controlando desde hace mucho tiempo. Sí, así como en 1984 en la película Terminator los robots tenían el objetivo de esclavizar a la humanidad, en la actualidad la tecnología nos controla, nos manipula y se ha convertido en algo indispensable para la mayoría. Ciertamente el mundo en el que vivimos es necesario mantenerse actualizado en cuanto a las nuevas tendencias de la vida moderna, pero eso no quiere decir que nos entreguemos completamente y nos dejemos consumir por las maravillas tecnológicas. La tecnología nos es útil para mantenernos comunicados, nos es útil para estar al tanto de lo que pasa en el mundo, para localizar por ejemplo un auto en caso de robo gracias al sistema de localización satelital llamado GPS. La tecnología es muy útil y necesaria para la vida moderna, pero cuando no sabemos darle buen uso, puede llegar a convertirnos en dependientes tecnológicos, o dicho en otras palabras, esclavos de la tecnología. Como lo he dicho antes, estoy consciente de que para mucha gente esto es una exageración, una especie de fanatismo. Incluso habrá personas que digan que esto ya lo sabían, que no es nada nuevo, pero aún así no hacen nada al respecto. Hace 25 años no teníamos computadoras, no teníamos internet, ni siquiera teléfonos celulares y éramos felices. No necesitábamos nada de lo que ahora existe. Crecimos en un mundo lleno de limitaciones tecnológicas, pero eso no importaba. Jugábamos cosas que los niños de hoy no conocen y como la mayoría de los juegos requerían ejercicio físico, no había tanta obesidad. En cambio, con tanta tecnología a nuestro alcance, los juegos ya no requieren mover más que la mano o los dedos para jugar. En consecuencia, el sedentarismo ocasiona obesidad y es por eso que el gobierno quiere quitar la comida chatarra de las escuelas. Eso está bien, pero antes comíamos infinidad de comida chatarra y no había tantos niños obesos. El problema es la tecnología, que nos ofrece una incontable cantidad de juegos y simuladores en los que ya no es necesario hacer ningún esfuerzo. Pero la obesidad es solo una parte del problema que ocasiona la tecnología. La tecnología también impide el desarrollo de las capacidades intelectuales del ser humano. ¿Cuántas veces la mayoría de los que crecimos en un mundo sin internet pasábamos horas buscando información en las enciclopedias y libros para hacer nuestras tareas escolares? Teníamos que leer mucho para poder encontrar lo que buscábamos. Ahora eso no es necesario. Simplemente escribimos en la barra de nuestro buscador favorito y en segundos tenemos toda la información que necesitamos. ¿Para qué esforzarse y estudiar? La internet es ciertamente una gran herramienta. Es la autopista de la información. Podemos tener al alcance de un clic todo lo que queramos. Podemos aprender, comprar y hacer muchas cosas. Pero ¿de qué sirve tener una herramienta tan maravillosa si la mayoría de la gente no la sabe utilizar? Podemos tener al alcance de nuestra mano cualquier tipo de información. Yo, por ejemplo, uso la internet para investigar algunos datos que utilizo en este podcast y obviamente también la utilizo para publicar este podcast. Sin embargo, la enorme mayoría de la gente que tiene internet la usa para estar en contacto con sus amigos del Facebook, el Twitter, o se la pasan viendo videos de chavas moviendo la cola o de gente haciendo estupideces como los videoblogueros o la utilizan para difundir pendejadas como el baile de Peter Languila. Tenemos tantas maravillas tecnológicas y las usamos para divertirnos con estupideces. El ser humano es racional por sí solo, pero la masa es irracional. Son como los animales que se siguen unos a otros aún sin saber a dónde van. Si la mayoría hace o compra una cosa, todos los demás lo harán. El hombre tiene la necesidad de ser aceptado, de socializar, y por eso existen las redes sociales, por la tendencia del hombre a buscar compañías.
Sin embargo, las redes sociales como el Facebook solo sirven para distraer a los usuarios del Internet de las cosas realmente importantes. Y es que somos tan ingenuos que creemos todo lo que nos dice la tecnología. En primer lugar, creemos que todos los contactos que tenemos en Facebook son nuestros amigos. Mentira, los amigos se pueden contar con los dedos de una mano. A veces tenemos agregadas a personas que no conocemos en realidad. Algunas son de otros países, jamás las hemos visto y no conocemos su verdadero yo. Ya ha habido muchos casos de jovencitas que han sido violadas o asesinadas por acceder a conocer en persona a algún amigo del Facebook. Todo por la emoción de conocer a alguien nuevo. Mientras más amigos tiene, el ser humano se siente más aceptado y eso lo hace sentir bien. Y es normal, pero no debemos permitir que el deseo de ser popular nuble nuestra visión. Muchos padres le dicen a sus hijos que usen las redes sociales con responsabilidad. Pero, señores, los jóvenes son inexpertos, son imprudentes, no ven más allá de sus ojos. Por eso necesitan a sus padres para que los guíen. El problema es que los padres están en la misma situación, viendo pendejadas en internet o, en el mejor de los casos, viendo televisión. Y la televisión, que también forma parte de la tecnología, obstruye el paso hacia nuestro crecimiento a nivel personal. Una cosa muy curiosa sucede con la modernización de la televisión. En vista de que existen teléfonos inteligentes, ahora también están comenzando a fabricarse televisores inteligentes, que con un simple movimiento facial del usuario, pueda hacer uso de las funciones de este televisor tan innovador. Pero, ¿para qué necesitamos un televisor inteligente si el entretenimiento que ofrecen es pendejo? No necesitamos un televisor inteligente, necesitamos entretenimiento inteligente. No necesitamos el Facebook para tener amigos, no necesitamos un automóvil inteligente. De nada servirá que todos los aparatos sean inteligentes si los que los compran y los usan son pendejos. Y a fin de cuentas, todo lo que se construye actualmente no es para satisfacer necesidades, es para acrecentar el ego de quien lo posee. El automóvil se inventó por la necesidad de transportarse más rápidamente. El teléfono celular se creó por la necesidad de comunicación. La televisión se inventó por la necesidad de conocer lo que pasaba en otras partes del mundo. La internet se creó por la necesidad de obtener información más rápidamente. Pero los autos, los smartphones, los televisores y la internet que ahora se venden ya no cumplen con su propósito original. Son para presumir, para competir y ver quién puede tener más. En el podcast número 3 hablamos acerca de la televisión tan mediocre que tenemos actualmente. En aquella ocasión dijimos esto. En términos políticos, Televisa escondió y falseó información relacionada a la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 por parte del ejército mexicano. Arribó a la década de los 90 con una crisis de credibilidad en México por su manejo político de la información, así como por una creciente competencia por parte de la televisiva nacional azteca. Por ello, la empresa pasó por una reestructuración luego de la muerte de Azcárraga Milmo, quien fuera eje de múltiples acusaciones de complicidad con el partido oficial, el PRI, durante los 70 y en los 80. Se minimizó la situación del terremoto en México de 1985. Tampoco se expuso la corrupción de Guillermo Carrillo Arena, oculta por sus nexos con el partido oficial y con el expresidente Miguel de la Madrid, que magnificaron las consecuencias del fenómeno natural. Diversos documentales sobre la trayectoria histórica del grupo Televisa han documentado numerosos casos de sesgo mediático, partidismo e información imprecisa ofrecida con el objetivo de debilitar movimientos sociales y apoyar políticas autocráticas. Esto se produjo tanto bajo gobiernos del PRI como con posteridad al año 2000. En 1994, el pueblo mexicano se enteró de la existencia de un grupo armado que se había levantado contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Se trataba del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, conformado en su mayoría por indígenas y liderado por el célebre personaje autonombrado subcomandante Marcos. Para el gobierno, este grupo de personas no eran más que terroristas, delincuentes ocultos con capuchas, igual que hace nuestra policía y el ejército. Gente que solo buscaba protagonismo basado en la violencia. Profesionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. La televisión se encargó de popularizar esa imagen y un amplio sector de la audiencia mexicana creyó eso. Pero, ¿qué quería el EZLN? Tierras para trabajar, y también exigían la revisión del Tratado de Libre Comercio promovido por el asqueroso gobierno salinista. Pero claro, la mayoría de la gente no lo tomó en cuenta, porque creían que con el TLC los mexicanos estaríamos al nivel de los gringos, que seríamos como ellos, que viviríamos como ellos. Y miren cómo estamos ahora. ¿Quién engañó al pueblo en este suceso tan lamentable? La televisión.
Más recientemente, en 2006, el pueblo de México celebró la victoria del entonces candidato a la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, mientras que al hombre que perdió la elección, eso no lo podemos comprobar, Andrés Manuel López Obrador, lo tildaron de loco, porque en un intento de presionar a las autoridades electorales para que hicieran un recuento de votos, tomó la avenida Paseo de la Reforma, una de las principales arterias del Distrito Federal. Los medios de inmediato se abocaron a descalificarlo, en tacharlo de loco, de mal perdedor, y aún a la fecha, mucha gente sigue recordando aquella fechoría del peje. Los medios lo difundieron y convencieron al pueblo de que él era un peligro para México. El pueblo recuerda muy bien aquel incidente, pero ¿recuerdan que el 2 de octubre de 1968, el presidente priista Gustavo Díaz Ordaz fue el responsable de la matanza de estudiantes en Tlatelolco? ¿Recuerdan que el 10 de junio de 1971, el presidente priista Luis Echeverría Álvarez ordenó la matanza de estudiantes conocida como el Halconazo del 71? ¿Recuerdan todo el despilfarre del presidente priista José López Portillo que llevó a cero los excedentes del petróleo calculados en 100,000 millones entre 1978 y 1981? ¿Recuerdan que fue el presidente priista Miguel de la Madrid Hurtado quien abrió la puerta al neoliberalismo para que los empresarios pudieran adueñarse del control económico del país? ¿Recuerdan que el presidente priista Carlos Salinas de Gortari fue quien promovió el Tratado de Libre Comercio, que no fue más que una estafa para que nuestros vecinos del norte pudieran arrasar con el mercado? ¿Recuerdan que durante el sexenio priista de Ernesto Zedillo ocurrió el error de diciembre que desató una de las más severas crisis económicas de nuestra historia, y que durante su sexenio también ocurrió la matanza de Acteal, en la que el ejército asesinó no solo a campesinos, sino a niños y mujeres embarazadas? ¿Recuerdan que en mayo del 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, reprimió violentamente a los indígenas que protestaban por la expropiación de sus tierras, esto con la complicidad de Vicente Fox? ¿Recuerdan que en aquella ocasión muchas mujeres fueron violadas con toletes por la policía? ¿Sí recuerdan eso? Entonces, ¿por qué carajos le volvieron a dar la presidencia al PRI sabiendo ya de todo este historial de corrupción y muerte? Claro, por la tecnología, porque la tele decía que Peña Nieto iba a hacer la diferencia, y como siempre hay que hacer lo que la tele dice. La realidad de las cosas es que la tecnología nos ha hecho cobardes, huevones, ignorantes, mediocres y conformistas. ¿Se imaginan que en 1810 o en 1910 hubiéramos tenido televisión? De inmediato los medios hubieran informado de levantamientos armados contra la soberanía del país, nos hubieran dicho que esos movimientos atentaban contra la estabilidad de nuestro pueblo, y por ende, la gente que apoyó esos movimientos no lo habría hecho, porque habrían escuchado a los medios al servicio del poder. Actualmente el gobierno está haciendo muchas reformas supuestamente para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. No sé ustedes, pero yo no les creo nada. Ya analizamos algunas reformas del PRI en el podcast número 4. Ahora el Ejecutivo Federal anuncia la nueva reforma financiera para que los bancos disminuyan los obstáculos para que cualquier compatriota pueda obtener más fácilmente un crédito, para que todos podamos pedir prestado. Otra mentira más. Lo que quieren es que nos endeudemos a más no poder. ¿Y después con qué pagamos? Si las otras reformas nos van a quitar lo poco que aún nos queda. ¿Seremos tan ignorantes para creernos esta? Pues si seguimos dejando que la tecnología y los medios nos digan qué pensar, lo más seguro es que sí. Hay quien dice que las redes sociales sirven para difundir la verdad acerca del gobierno y la televisión, pero ahí queda, en comentarios, en me gusta, y ya. Mientras sigamos siendo cobardes y conformistas, seguiremos siendo un pueblo devastado y reprimido. La tecnología es útil, muy útil, pero aprendamos a controlarla y no dejemos que nos controle, porque si lo permitimos, jamás tendremos el valor de decir ya basta. ¿Qué habría pasado si personas como Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata y Francisco Villa hubieran tenido Facebook? Seguramente la historia habría sido muy diferente, ¿no creen? Este podcast es presentado por Why Entertainment.